Bienvenidos a la historia de la trompeta. A través de este video ustedes podrán observar cómo es el desarrollo del instrumento a la historia y sus diferentes características. Nuestro grupo está conformado por Pablo López, Felipe Batadas y les habla Luis Esteban Borderes. La historia de la trompeta se remonta a los orígenes de la historia de la humanidad, casi tan antiguas como la flauta, que se la conoce como el instrumento más antiguo y generalizado. Debieron ser la trompeta y la corneta, derivados del cuerno de buey, que aún puede servir como trompa de caza. Por lo tanto, las primeras trompetas fueron fabricadas con cuerdos de animales cocidos, cañas de bambú, tubos vegetales ahuecados o conchas de moluscos, y eran empleadas por los hombres primitivos para diversas cuestiones como eran los entierros, rituales para ahuyentar a los malos espíritus, para la caza o transmitir señales. La trompeta es un instrumento musical de viento, perteneciente a la familia de los instrumentos de viento, metal o metales. Bueno, la historia es bastante larga, ¿no? Porque empezó hace cientos de años con la primera concha, soplando en una concha, hasta los instrumentos naturales que realmente eran un tubo con una boquilla que solo podía tocar armónicos, no podía tocar cromáticamente todas las notas. Supone que el aire va así y según lo que tú aplastas y la velocidad que tiene el aire cambia de direcciones y a veces hace un recorrido más corto o más largo. Entonces, si es que es más largo, más grave, si es que es más corto y la velocidad del aire es más rápida, es más aguda la nota. El sonido se produce gracias a la vibración en los labios del intérprete, en la parte denominada boquilla, a partir de la columna del aire. La trompeta comúnmente está afinada en si bemol, es decir, un tono por debajo de la afinación real. También hay trompetas afinadas en fa, en do, en la y en mi bemol. Esta es la campana y el ancho de esto sí importa full. Hay unos que se tienen más delgado, otros que tienen más grande y es como cambia, varía. Igual que hay trompetas afinadas en otra nota que son más cortas, digamos, la de mi bemol no tiene todo ese recorrido, sino que de aquí va como que recto hacia acá. De ahí también hay trompetas bajo. La llamada trompeta natural fue el instrumento para el que escribieron muchos, como Monteverdi, Lully, Purcell, Bach o Händel. Se trata de una trompeta sencilla, vaciada en metal y de forma moderna. Tiene una sección cilíndrica hasta el pabellón que se ensancha progresivamente, pero que no podía emitir, por la presión del aire, más que los armónicos naturales del sonido fundamental, el cual venía determinado por la longitud del tubo. Esa es la bomba y esta es otra parecida. Esto es importante, loco, porque hay en la trompeta hay notas inestables que se arregla jalando esto para afuera. ¿Viste? Le voy a volver a sacar. Y ya, los pistones tienen huecos, como te decía antes, que se desvía el aire, ¿ves? Entonces tú aplastas y esto entra ahí y eso es que el aire se vaya por diferentes direcciones. ¿Y qué función, qué rol tiene la orquesta, la trompeta? ¿Qué rol? Normalmente la melodía, porque hay dos. La melodía, si es un bloque instrumental, para tocar la melodía, porque normalmente la trompeta tiene la voz más alta en la sección. Depende de la orquestación, ¿no? Si son 4 trompetas o si es trompeta, saxo alto, saxo tenor, depende en su papel, pero normalmente tiene la voz más alta. Entonces, para tocar la nota más alta en la orquestación, o también para tocar en inglés decimos, o en español también, los golpes, los hits. La banda está tocando los acentos y cosas así. Okay.
a la historia de la trompeta. Voy a hablar sobre la familia de los instrumentos de metal, que comprende la trompeta, la trompa o corno, el trombón y la tuba. La familia de los aerófonos incluye varios grupos como los de las flautas huecas y de silbo, de lengüeta simple y doble, instrumentos de boquilla, abiertos y aerófonos libres. Las gaitas y los órganos son instrumentos híbridos con diferentes sistemas. Por ejemplo, aquí en el diagrama podemos observar que las trompetas y trompas pertenecen a la familia de la boquilla cónica. Hay efectos que pueden utilizar también con las válvulas donde hacen trinos. Hay combinaciones de válvulas distintas para crear otros efectos también. Hay efectos que se pueden crear con la lengua, como flutter tone, como ese se llama flutter tone, como el R en español, ¿no? Bueno, depende del género más que nada. En la orquesta básicamente no utilizan muchos efectos. Ya es el sonido natural, bien abierto, bien oscuro el sonido. Pero en otros géneros, pero sí utilizan cosas como sordinas. Hay varios tipos de sordinas. La sordina, no sé cómo se llama en español, sordina recta, en inglés se llama straight mute. Es una sordina que se mete en la campana. Y ese cambia el sonido. En jazz especialmente utilizan cup mute, que es como un straight mute, pero tiene una copa al final que da un sonido un poco más redondo. Tiene también el sordina que se llama el Harmon mute, que utilizan mucho en el jazz. También utilizan realmente es un destapador de llenadores. La parte de caucho, la copa, que es flexible, utilizan para hacer efectos de wow, 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 wow. Sí, generalmente como una taza, ¿no? Sí, es como una taza. En música clásica es el concierto de Haydn y el concierto de Hummel, que son los primeros, que todos los trompetistas deberían estudiar en su desarrollo. Son clásicos del siglo 1800, de esta época.